Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Aquí os traigo este gorro de pescador, es de doble tela reversible, que ahora para el calor que viene, vamos, me parece único. También pediros disculpas porque ayer me fue totalmente imposible colgar el vídeo. He estado de fin de semana de celebración y me encantaría ser de esos que tienen 4 vídeos editados por delante de lo que van a colgar, pero a mí no me da la vida. Así es que nada, aquí os dejo con el tutorial, espero que os guste y venga, vamos a coser. En la caja de descripción tenéis los patrones para descargarlos. Os dejo un link también en la caja de descripción explicándoos cómo podéis imprimir los patrones. Tenéis 4 tallas. Para ello, solamente tendréis que mediros el contorno de la cabeza por encima de las cejas y escoger vuestra talla. Una vez tengáis los patrones preparados, vamos a necesitar 2 telas. Esto no es necesario que combinen entre sí, porque lo ideal es que tengáis 2 gorros totalmente diferentes para cuando los queréis utilizar. Apenas sí se ve el gorro de abajo, entonces, bueno, la verdad es que aunque sean muy diferentes, la verdad que al final la combinación queda muy chula. Luego también vais a necesitar una entretela de grosor medio. Como veis es bastante finita. Tampoco la que es fina, pero sí una que tenga un grosor medio. Así es que lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar sobre la entretela. Vamos a dibujar 2 círculos y vamos a dibujar también 4 piezas del ala superior y 4 piezas del ala inferior. No hay que dejar entre ellas mucho margen de costura, porque nada más que le vamos a dejar, mirad, al recortar como un par de milímetros. Con eso es necesario. Es importante que el trazo quede muy bien definido, porque es por donde vamos a coser. Al círculo es necesario buscarle los 4 centros. Para ello solamente lo doblaréis en 4 partes y haréis las marcas en las dobleces. Esas marcas es necesario que las paséis a la tela porque son muy importantes para el montaje. Como veis en estas otras piezas sí que tiene marcado el centro. El único que no lo tiene es el círculo y todos esos centros los vamos a pasar a la entretela. Una vez tengamos todas las piezas cortadas y cualquier círculo que os he enseñado, vamos a empezar a pegarlas en la tela. Tendremos que pegar un círculo y 2 alas y otras 2 alas en cada una de las telas. Como veis, esta tela tiene un sentido, por lo tanto las piezas las tendremos que colocar de tal modo que siempre se vean los dibujos de pie. Iremos colocando las piezas dejando un pequeño margen de costura alrededor, pero no las podremos colocar así de cualquier modo, sino tendremos que colocarlas derechas para que el dibujo se vea correctamente. Una vez las tengamos todas colocadas, voy a pasar a la siguiente tela, porque esta tela sí que es un poquillo más complicada. Como veis, tiene un dibujo y es un dibujo lineal. Entonces lo que quiero es que me casen las piezas. Quiero que el círculo y ambas alas vaya a una línea que vaya siguiendo todo el gorro. Entonces, la línea central, yo en este caso la voy a colocar justo en el centro de una de las líneas. Voy a ir cuadrando todas las piezas para conseguir que me quede la línea central siempre en la misma línea. Aquí tengo ya todas las piezas cortadas. Las he recortado dejando 1 centímetro de distancia desde la marca. Aquí, como veis, el dibujo nos da un poco igual porque mientras se vea de pie no hay ningún problema. En esta otra lo que sí que he hecho ha sido que las piezas vayan siguiendo una línea para que luego en el gorro se vea una constancia, como que se vea el dibujo recto, que no se vea todo torcido. Vale, estas cosas es importante cuando tengáis telas estampadas que penséis en ella, en que quede el dibujo centrado, que quede simétrico. Os va a quedar mucho más bonito el resultado final de la labor si así tenéis cuidado con este tipo de cosas.
De acuerdo, vamos a empezar a unir el primer lado del gorro. Vamos a unir de este modo las piezas. Vamos a poner derecho con derecho ambas alas. Es importante unir las costuras. Para ello vamos a clavar un alfiler justamente en la esquina de la marca y vamos a sacarlo por este lado, por el mismo sitio. Uniremos bien la tela, pondremos el alfiler y haremos lo mismo con la otra esquina. Es importante unir muy bien los patrones justo por la línea de dibujo para que luego nos queden de la medida correcta y no nos queden medidas extrañas. Así vamos a unir toda la línea asegurándonos que los alfileres están en ambos lados, pasando justo por la línea, tanto en un lado como en el otro. Y vamos a hacer lo mismo con los 4 laterales de las alas y vamos a coserlas todas, desde el borde de la tela hasta el borde de la tela. Una vez cosidas las 4 costuras, vamos a abrir las mismas así, una hacia cada lado, y le vamos a dar un pespunte de refuerzo a cada lado de la costura. Esto lo plancharemos bien y le daremos una costurita a 1 milímetro de la costura por un lado y a 1 milímetro de la costura por el otro lado. Tened cuidado de pillar los dobladillos, que no se os escapen al coser. Una vez tengamos ya las dos piezas con las costuras de refuerzo dadas, mirad cómo tienen que quedar. ¿Veis? Quedan a 1 milímetro justo de la costura. Ahora vamos a ir uniendo las piezas. Lo primero que vamos a hacer va a ser unir el ala superior con el círculo. Aquí en el círculo lo primero voy a localizar la línea que quiero unir con el ala, que es esta parte de aquí. Y esta la voy a unir con el centro de la pieza superior. Tenemos que unir este lado, el más pequeño, con el círculo. Lo primero que vamos a hacer es ir uniendo centro con centro. Iremos pinchando en la marca con un alfiler, tanto en una pieza como en otra, para irlas casando. El siguiente centro lo vamos a unir con la costura y así sucesivamente vamos a unir los 4. Ahora vamos a unir el resto del círculo. Esto ya os lo he explicado en más tutoriales, siempre que hemos hecho algo que lleva una base circular y los laterales son rectos. Ahora tendremos que ir pinchando, uniendo tanto la línea del círculo como la línea de la pieza lateral, que queden justo a la misma altura. Es normal que aquí el círculo se os quede ondulado, porque el círculo que vamos a unir con la pieza lateral es más pequeño que el borde del círculo. Por lo tanto, arriba, la parte exterior del círculo siempre se va a quedar como ondulada. Si lo unís de este modo sin dejar que queden ondulaciones, veis, siempre os va a sobrar tela. Por lo tanto, tenéis que remeterlo de este modo y con los dedos tenéis que tocar siempre en la zona de la línea de unión, que nos quede unida a la línea de atrás. Y nos van a quedar siempre las ondulaciones. Así voy a ir poniendo alfileres uniendo ambas líneas y voy a unir todo el círculo. Una vez lo tengamos todo unido, lo vamos a coser. Recordad que para coser siempre tenéis que poner la pieza plana, que en este caso es el círculo, hacia abajo, para que tengamos controladas las ondulaciones de esta tela. Iréis de este modo cosiendo sin que nos quede ningún pellizco al coser. Ya lo tenemos cosido y siempre vamos a dar la vuelta a la pieza para comprobar cómo ha quedado la costura. Lo primero, ha quedado muy bien casada la línea, me encanta, ¿veis? Que queda como una continuación. Ahora vamos a darle un pespunte de refuerzo también en esta pieza. Lo que vamos a hacer es subir los dobladillos hacia el círculo y vamos a dar aquí un pespunte a 1 milímetro de la costura. Importante, los dobladillos hacia arriba y los tenéis que pillar con la costura.
Ya tenemos esta pieza lista y vamos a colocarle el siguiente ala. Vamos a dejar el casquete del gorro del derecho y el ala del revés. De este modo nos van a quedar derecho con derecho. Aquí lo primero que vamos a unir va a ser costura con costura en un lado y costura con costura en el otro. Recordad ir clavando los alfileres para que nos queden las líneas unidas. Del mismo modo uniremos los 4 centros y después pondremos alfileres sujetando el resto de la pieza. Esta pieza, para coserla, la vamos a colocar así, para que este ala, que es la que se frunce, tengamos control absoluto y no hagamos ningún pinzamiento al coser. Esta ya también la tenemos cosida y ahora ya le vamos a dar otra vez una puntada de refuerzo a 1 milímetro de la costura. Recordad que los dobladillos hay que subirlos hacia arriba, hacia el ala superior, y le vamos a dar también ahí la costura a 1 milímetro del borde. Aquí tenemos ya el gorro, esta parte ya la tenemos terminada con todas sus costuras de refuerzo, que veis que sientan muy bien. Y aquí tenéis la línea central, que veis el efecto que hace tan bonito, parece que la tela continúa. Yo sé que al ser piezas circulares y esto coser como líneas no puede coincidir todo, pero si hacéis coincidir una de las partes veréis que os va a quedar mucho más bonito, mucho más estético visualmente. Ahora vamos a unir la pieza roja del mismo modo que hemos unido esta. Ya tenemos aquí los dos gorros hechos, las dos partes del gorro hechas, y vamos a unirlas. Para ello, en una de las piezas la vamos a poner del revés y la otra del derecho. Vamos a meter una dentro de la otra, colocando los tejidos derecho con derecho. Aquí ahora lo primero que vamos a unir va a ser las costuras. Vamos a ir uniendo costura con costura y después uniremos el resto de la pieza. Aquí también teníamos marcados los centros, igualmente uniremos centro con centro del resto de la pieza y vamos a poner todo alfileres alrededor. Es importante que os aseguréis que estemos uniendo en la línea de costura. No lo pongáis al tuntún, porque hay veces que al cortar los márgenes de costura los cortamos un poquito ondulados, por una zona dejamos más, por otra zona dejamos menos, y si no casamos bien las piezas justo por la línea, luego nos va a quedar una pieza de lana más grande que la otra y se nos va a arrugar la tela del sombrero. Vamos a coser todo alrededor y le vamos a dejar una apertura para después darle la vuelta. Una vez cosido, le daremos la vuelta y vamos a sujetar todo el borde de la costura con alfileres, abriéndola muy bien y colocándolo de tal modo que ni por la parte exterior veamos la tela de dentro, ni por la parte de dentro veamos la tela exterior. Ahora le he dado un pespunte a 1 milímetro del borde para sentar muy bien las piezas y así cerrar la apertura. Ahora le voy a ir dando costuras por todo el ala. A mí me gusta mucho cómo queda con estas costuras. Las voy a ir dando a 1 centímetro una de la otra. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es colocar justo el borde de la pata por la costura que acabo de dar. Cuando acabe esa vuelta, daré la siguiente y otra, así hasta que completemos todo el ala. Ahora, para evitar que al ir haciendo las costuras se me vaya retorciendo alguna de las telas y luego me quede el gorro raro retorcido, lo primero que voy a hacer es unir las costuras aquí en la parte superior. Voy a unir costura con costura y en el otro lado lo mismo. Y en esta parte central, colocando muy bien el ala, viendo que no me quedan arrugas en ninguno de los lados, voy a ir colocando así alfileres uniendo esta costura en ambas telas. Y ahora sí podremos dar las costuras. Bueno, pues aquí tengo ya el gorro terminado. ¿Veis cómo han quedado las costuras? Han quedado todas a la misma distancia y las he dado justo hasta la costura del ala. Como veis queda estupendo, no queda una arruga, no queda nada, queda perfecto. También me parece una idea súper buena para vender.
El año pasado una alumna mía se hizo uno para ella y gustó tanto que se le iba a vender a sus conocidos, a compañeras de trabajo y demás que empezaron a pedirle. El caso, que con lo que sacó de gorro se fue de viaje. Así es que ya os digo que me parece una idea muy interesante también si queréis dedicaros a ello. Bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos los que estáis siempre ahí viendo mis vídeos y animándome con vuestros comentarios. Os dejo y nos vemos la próxima semana. Chao.